manejen a la cara siguiendo el borrón. Ya, Marce, adelante. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de YouTube. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, desde Bogotá, en Colombia, en compañía de pues, nuestros hermanos acá, Alejandro Pina, el hermano Carlos, y pues otras hermanas también que están con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo para en esta semana poder terminar, si el Eterno lo permite, pues el capítulo número 6 de Apocalipsis. Para esta ocasión vamos a ver la sangre justa de los muertos en Yeshua. Hoy vamos a analizar ese tema, hermanos, respecto de la vida y la muerte, que corresponde a aquellos que tienen fe en Yeshua y que guardan los mandamientos de nuestro Padre Bendito. Con nosotros acá Alejandro Pina, y en Ecuador está nuestro hermano Marcelo Espinosa. Adelante, Alejandro. Bueno, chaval, chaval, para todas las personas que nos escuchan en todas las partes del mundo, pues, chaval, más que queremos estar, pues, familia, así debe ser. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, especialmente a nuestros hermanos que escuchan allá en los Estados Unidos, en Monotón, y en los distintos lugares que nos alcanza a llegar la señal que tenemos por medio del canal. Pues el Eterno que sea aquí hoy en este día, que nos haga el entendimiento, nos permita comprender su palabra. Y pues bueno, Marcelo Espinosa está conectado también con nosotros desde Ecuador. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom para todos los hermanos, a los hermanos que se encuentran en Colombia, un abrazo, y a nuestros hermanos que van a ver el video en estos días también. Vamos a seguir con esta secuencia de Apocalipsis y también topando temas importantes que siempre se relacionan a que los hermanos, especialmente del cristianismo, tengan en claro cómo es la manera que debemos seguir un estudio, un proceso de estudio para deducir la verdad, para extraer la verdad, porque tenemos Biblias que están mal traducidas, tenemos un contexto que se está obviando en las iglesias, que es lo que ha acabado de extraviar a la oveja perdida de la casa de Israel. Bueno, adelante, Marce, con la enseñanza. Adelante, Marce. Muy bien, gracias. Vamos entonces a abrir el texto bíblico, cualquiera que tengan, es importante. Recordemos que para poder pues seguir la enseñanza y tratar de entenderla necesitamos un texto bíblico. No importa que pues, ya sabemos que tienen errores en la traducción, pero acá los vamos a ir evacuando esos errores. Hablamos en Apocalipsis capítulo 6, que es el que estamos estudiando, en el versículo número 9. Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 9. Dice en este versículo 9, cuando el Cordero rompió el quinto sello, y debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh. Esto es, por dar testimonio. Versículo 10. Ellos gritaban a gran voz: Rey soberano Akadosh, santo, único y verdadero, ¿cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? Acá Juan ve en la visión a las almas de aquellos que habían sido abatidos, que habían sido asesinados, que habían sido sacrificados por ser testimonio de la palabra del Eterno, sobre todo de la enseñanza de Yeshua, porque estas almas que se muestran aquí son de aquellas personas que creían en el Mesías, en la enseñanza del Mesías, con relación a lo que el Eterno había mostrado, a su Torah. Versículo número 11. A cada uno le fue dada una vestidura blanca y le fue dicho que esperaran un poco más hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos que serían muertos igual que ellos. Entonces bien, yo quiero hacer acá nos vamos a detener un momento porque me llama la atención aquello que la visión Juan que luego de que le claman al Eterno la sangre justa de los muertos en Yeshua, clamando por venganza contra los seres de la tierra que fueron quienes le quitaron la vida o quienes van a seguir quitando la vida a la gente justa. Acá se les dice, esperen un momento. Supuestamente la traducción dice, esperen un momento hasta que se complete el número de los que deben de ser muertos. Había en el plan del Eterno un número determinado de sacrificios
de la gente justa, de que ellos quieren ser perseguidos. Pero lo que me llama la atención es que se le dice que esperen un poco más. Entonces, he querido analizar esta palabra y pues acá ya están viendo en su pantalla, en la foto del diccionario Strong. Acá vemos, acá en esta foto, la palabra que fue utilizada para eso, en el diccionario Strong, está codificada con la G 773, aquí vemos la palabra, y nosotros vamos a notar algo. Vamos a notar que cuando la palabra anapo, que es la palabra para esperen, supuestamente, tienen que esperar un momento, realmente significa descansar o reposar. Entonces, ahí nosotros vamos a poder entender el concepto de cuando Yeshua, cuando Pablo, cuando profeta, por ejemplo, le habla a David, y realmente lo que sucede con un justo, que ahí hay una diferencia que vamos a ver en Ezequiel. Cuando un justo muere, cierra sus ojos, ¿va a qué? A dormir. ¿Por qué? Porque el justo no recibe el castigo de la muerte. Es un poco confuso, ¿cierto? Porque uno va a decir, sí, pero es que el cuerpo está inerte, ya no tiene vida. Entonces, vamos a estudiar bien ese concepto que es importante. Porque el castigo para el pecado sí es la muerte. Entonces, por ahí no va a decir, sí, pero se muere el justo y se muere el impío. Los dos van a morir, claro. Los dos van a morir, van a tener muerte física, ¿cierto? O sea, el cuerpo va a quedar inerte, va a quedar sin movimiento, pero existe algo importantísimo que Salomón nos enseñaba, que decía que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve al que lo dio. Entonces el Eterno le dio espíritu a su creación, y si el espíritu vuelve a él, no vuelve para morir, porque viene diciendo antes, tras cámara, conversando con el hermano Carlos, él me decía, claro, porque el Elohim no es el Elohim de muertos, sino de vivos. Entonces ahí queda claro que él, si es el Elohim de vivos, es porque aquellos justos de él que han ya dejado de existir físicamente, permanecen vivos en la presencia del Eterno. No sé, Alejandro, si tienes algo que aportar. No, sí, si Marcelo tiene algo que decir, porque me interrumpa. Entonces vemos acá que la palabra realmente significa descansar, ¿sí? La muerte realmente para un justo es ir a descansar, hermano. Por eso es que Yeshua decía, y vamos a leer el verso, Yeshua decía que aunque estén vivos, que aunque estén muertos, si creen en mí, vivirán, ¿verdad? Aunque tú estés muerto, pero si tú crees en Yeshua, si tú guardas la Torá, con fe en Yeshua, vivirás. Así que ese es un gran consuelo para aquellos, pues, en el momento que tengamos que partir. Empiezo que, pues, a la familia se les será doloroso, pero siempre vamos a mantener esta esperanza. Sí. Adelante. En cuanto al justo, ¿no? Y en cuanto al impío, ¿cuál será la diferencia en cuanto a la muerte del impío a la muerte del justo? Sí, correcto. Vamos a ver. No sé si Marcelo tenía algo que decir para evacuar esa pregunta de Alejandro. No escuché muy bien, pero yo quería referirme a algo que es importante saber, que todos los que mueren, realmente su alma deja de ser. La figura que estamos viendo en este momento de esa palabra, básicamente es que si la consolación que tiene una persona de que estás muriendo en la Torá, eso te va a dar un descanso. Me explico. Todos mueren. Mueren el injusto y muere el justo. Pero como en la muerte nada somos, ese descanso que tienes es cuando tú todavía estás con esa conciencia y puedes determinar que tú en este camino vas a alcanzar resurrección, porque estás guardando el Shabbat, estás guardando los mandamientos. Cuando cometes un error, la Torá te muestra el camino de la salida. Entonces, eso es morir en justicia. Adelante, Marce, no sé si me escuchaste bien,
pero la grabación está bien del Sí. programa, sí. Sí, correcto. Entonces, para que nos quede más claro, entonces, entre lo que es el justo y el injusto, entre la vida y la muerte y la esperanza que tenemos, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18. Es la parte más importante para poder entender esto. Ezequiel, capítulo 18, versículo número 4. El profeta Ezequiel, el Eterno le muestra la visión para que el pueblo tenga este entendimiento que es muy, pero muy importante. Ezequiel 18:4 dice: todas las vidas son mías, dice el Eterno. Tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías. La persona que peque o que transgreda la Torah, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a una mujer menstruosa. Eso hay que, a los hermanos que no... Eso son violaciones de la Torah, básicamente, ¿no? Correcto, violaciones de la Torah. Correcto, violaciones de la Torah. Dice el versículo 7, el que no oprime a nadie, el que devuelve su prenda a quien le debe, el que no comete robo, el que da de su pan al hambriento y cubre con su ropa al desnudo, el que no presta con usura ni por intereses, el que retrae su mano hacia la maldad, obra verdaderamente la justicia entre los hombres y hombres y camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad, ese es justo, este vivirá, dice Yahweh Adonai. Entonces aquí nos queda muy claro, el justo va a vivir, pero claro, y la gente dirá, pero sí, pero en algún momento alguien tiene que morir. Sí, lo que pasa es que para entender entre la vida y la muerte tenemos que comprender algo, que nosotros los seres humanos, por la transgresión de Adán, los que somos de la descendencia de Adán, digo somos porque yo he hecho el análisis muy exhaustivo y estoy convencido de que yo vengo de la simiente de Adán, así que por eso le digo, aquí creo que todos los que estamos acá, todos los que estamos aprendiendo la Torah, los que queremos hacer la voluntad del Eterno, provenimos de Adán, porque pues el Eterno hizo un linaje que sea fiel a él, y nosotros buscamos esa fidelidad. Entonces, claro, dice, como Adán incumplió con las normas, con la Torah que el Eterno le dio, entonces hubo el castigo a ese, y el castigo fue dejar de existir físicamente. Pero recordemos que por el pecado de Adán, el Eterno nos dijo, y que la mala traducción no la hace entender, ahora voy a extender mi mano para que tomen del árbol de la vida. Y mira la mala traducción, o la manipulación dice, ahora voy a evitar que tomen del árbol de la vida. Y eso sería injusto, porque como el Eterno va a evitar que tomemos del árbol de la vida, es imposible, ¿verdad? Entonces, la traducción correcta, que lo hemos analizado, Marcelo sobre todo fue el que hizo ese estudio, dice, ahora extenderé mi mano para que tomen del árbol de la vida. ¿Cuál es su mano extendida? Yeshua. ¿Y tú cómo la vamos a entender? Necesitamos más estudios para que se nos vaya aclarando más el tema. Vayamos a la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Miren que acá Shaul Pablo, a los tesalonicenses no les habla de muertos, porque él está mostrando la esperanza que cada uno estamos buscando. Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los demás que no tienen esperanza. Ahí está el punto, hermanos, ahí está la diferencia de la que pues, de pronto acá los hermanos están pensando, o que Alejandro quería que aclaremos. Está la diferencia. Los que no conocen la Torah del Eterno, los que no conocen a Yeshua, no tienen esperanza. No saben qué va a pasar con ellos. Pueden imaginarse muchas cosas. Pero el que tiene conocimiento del Eterno, el que camina en su senda, el que camina en la ordenanza que Yeshua nos enseñó, entonces ese sí tiene una esperanza. Y a esa esperanza es la que apelamos. Versículo 14, 1 Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, de la misma manera, por medio de Yeshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Y fíjense ustedes que esta palabra levantar, la estuvimos viendo antes con Carlos Sardán, es resucitar. La palabra de resucitar es la misma palabra para levantarse. Entonces,
¿qué es lo que realmente el Eterno dispuso? Dispuso que el impío va a morir. Eso sí es una muerte, hermano. ¿Por qué? Porque no va a tener resurrección. Por el pecado de Adán, nosotros tenemos que poner término de tiempo a nuestra vida física hasta que se cumpla el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas es también eso, hermano. Es devolvernos la vida que al principio el Eterno tenía para dar, la vida eterna. A ver, Marci, pero Adelante. sí es importante dejar claro que, o sea, el impío no va a resucitar en la primera resurrección, porque la primera resurrección es la venida de nuestro amado Mesías, y precisamente lo que tú estás hablando, lo que estamos leyendo en las escrituras, ahí nos están levantando, primero en Yeshua, y los que estamos vivos vamos a ser transformados, porque no se va a levantar otro ser que no haya tenido esperanza en el Mesías, porque Él es esa salvación, Él es el único que tiene ese poder de levantarnos entre los muertos y darnos un cuerpo eterno. Pero la escritura narra también que después del milenio dice que viene el juicio, dice que es cuando el Eterno va a levantar a todos los seres y a cada uno los va a juzgar por su hecho. Entonces, es importante como dejar esa parte clara. Lo único que el impío, de aquí hacia atrás, todos los que han sido impíos, han sido malvados, pues indiscutiblemente que no se van a levantar en la primera resurrección. Claro, sí, tienes razón, Alejandro. Y sí, bueno que aclaremos el tema. Sí, correcto. Pero la diferencia que está hablando Pablo es que Yeshua dice que los que van a dormir, o los que están dormidos, pero que fueron obedientes, que van a resucitar con la misma condición de Yeshua, o sea, para la vida eterna. Correcto. Pero los impíos que van a ser juzgados en la segunda resurrección, donde lógico tienen que volver a la vida para que reciban su juicio, ellos no resucitan por la vida eterna. No, correcto. Ahí está la diferencia de lo que está enseñando Pablo. Pero vamos a seguir para entenderlo mejor, porque creo que falta un poco más de argumento. Vamos a 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2. 2 Samuel, capítulo número 7, versículo número 2. En 2 Samuel 7:12 dice así: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, uno de tus propias entrañas, y afirmaré su reino. Acá el profeta le lleva una visión al rey David y le está diciendo: cuando se cumplan tus días, es decir, por el pecado de Adán, recordemos que le dijo: por la transgresión tú vas a vivir menos un día. Adán realmente vivió menos, no llegó a completar el día del Eterno, porque el día del Eterno, como nosotros sabemos, por la enseñanza de la Escritura, podría ser 1000 años, ¿no? Como 1000 años. Entonces Adán no llegó a cumplir. ¿Por qué? Porque transgredió y se le dio pues un término a su vida. Luego nosotros, la vida, el tiempo de vida del ser humano se ha ido acortando por las transgresiones que se han vivido, y las transgresiones han dañado. Por causa de la alimentación también. Por causa de la alimentación, o sea, todo se dañó. ¿Pasa todavía? ¿No? ¿Cómo estamos con la transgresión? ¿Sí estamos bien? Ok, bien. Se lo hace un poco más nuevo. Correcto. Entonces, No, sí está todo bien, acá estamos viendo en pantalla grande y está saliendo bien. Muy bien. Entonces acá también sí tenemos retorno. Ok, vamos. Y dice, por la transgresión, como bien decía Alejandro, ya está por la alimentación, claro, porque todo lo han pervertido. Ahora se incumple todas las normas del Eterno. Ahora nos envenenan, inclusive cuando hacen una fusión, una mezcla que el Eterno la prohíbe, mezcla genética de plantas, mezcla genética de animales. Eso a nosotros nos está enfermando. Mira, ahora, por ejemplo, nosotros creemos que el pollo es sano, pero creemos que el pollo no es sano. En Estados Unidos la gente no come el pollo sano. En Estados Unidos hay una mezcla genética, una alteración genética muy terrible en las aves. Esas cadenas, ¿verdad?, de alimentos han distorsionado totalmente la genética. Aquí en Colombia, en Ecuador, es donde más o menos todo está. Ya hombre, y medías cuando en el principio la creación era para que tengan vida eterna. Entonces, por eso es que el Eterno nunca le iba a poder. Es una mala interpretación, es una manipulación. Quita toda esperanza a un creyente cuando lee y dice que el Eterno puso ahí a 2 querubines con una espada
que nadie vaya y tome del árbol de la vida, y esa no es la verdadera opción, sino que dice, yo extenderé mi mano para que tomes del árbol de la vida. En Apocalipsis 22, 14, voy a cantar un poco Apocalipsis. Apocalipsis 22, 14, dice, bienaventurado que guarda los mandamientos porque se tomará del árbol de la vida. Entonces estaría en error, en contradicción. Estaría contradiciendo, y no es contradicción, sino que hubo manipulación. Entonces bien, si algo que quiere aportar más seguro que tengo que dejar fuera. Dice, cuando se cumplan tus días y reposes en tus padres, ahí está la oportunidad. Pues es importante leer bien. Nosotros leamos, debemos indagar, hacernos preguntas. Realmente, ¿qué es lo que estoy leyendo? Acá veo algo, por ejemplo, dice, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres. Aquí no dice cuando mueras, no le dice cuando mueras, porque le vida justo. Entonces le dice cuando duermas con tus padres, cuando vayas a reposar con tus padres. Eso es importantísimo. Nos vamos a morir, es una gran esperanza que nosotros tenemos que saberla. Si cerramos nuestros ojos porque pues, se cumplieron nuestros días, debemos saber que no vamos a morir. No nos van a ver físicamente, pero vamos a descansar hasta que el Eterno, por medio de Yeshua, nos levante una vez más y vamos a seguir nuestras funciones. Vamos ahí sí ya a recibir lo que el Eterno siempre quiso por su creación. Marcelo, hay una pregunta de los nosotros allá en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los gigantes? ¿Qué pasa con los gigantes? Bueno, ¿Gigantes van a ser levantados? no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los gigantes no fueron creados por el Eterno. Porque recordemos que los gigantes fueron híbridos que salieron de una transgresión de los ángeles caídos con las mujeres que ya posiblemente eran las descendientes de Caín. Entonces, ellos no fueron creación del Eterno y no cumplen con las ordenanzas del Eterno. Ellos murieron, ni siquiera para la Torah. Estimo que ellos ni siquiera van a presentarse al juicio del Eterno. ¿Por qué? Porque para ellos no había nada, para ellos no había Torah, no había nada. Aquí me gustaría a mí... En todo caso, el juicio debería ser para aquellos que fueron creación del Eterno y a los que sí se le dio norma. ¿Por qué? Ya te paso, Marcelo, porque resulta que los ángeles caídos ellos ya están juzgados, ellos no van a ser juzgados ese día, porque para ellos ya está determinado el juicio, ellos ya están determinado la destrucción y están en su día solamente. Adelante, Marcelo. Ya, los ángeles caídos, los espíritus se llaman los Gigori. Inclusive la letra G de los Gigori es la que se utiliza, es de los caídos, la que se utiliza en la masonería. Cuando un híbrido genera vida, a él no le puede poseer el Ruach del Eterno, o sea, el Eterno no le puede poner un espíritu, porque el Eterno no puede poner su espíritu en algo que él no lo creó, en algo que viola la Torá. El Eterno tampoco puede poner su espíritu en un ser clonado, porque está violando Levítico 19:19 de las mezclas y adulteraciones. Entonces, bueno, no sé si me están escuchando ustedes allá, en la grabación está. Perfectamente, señor, que el hermano Carlos quiere hacer una pregunta, entonces le estábamos diciendo que hable un poco fuerte para que ustedes lo puedan escuchar, pero adelante. Ya, entonces nosotros debemos estar claros de que los demonios que mucha gente ve en este tiempo probablemente son esos espíritus vagantes de los Gigori, porque para que un ser que no es dado por el Eterno tenga la dinámica en el universo, el movimiento, para que tenga el movimiento que nosotros tenemos desde que somos engendrados y tenemos esa vida, eso proviene de la fuerza del Eterno, el Ruach. Pero, ¿quién le da vida a un ser que no creó el Eterno y que es creado en desautorización? Entonces ahí nos acordamos de Efesios 6, que dice que Pablo les dice que existen potestades, existen huestes y demonios, una jerarquía de ángeles, pero de ángeles contrarios. Unos son los ángeles caídos, que eran 200 los jefes que bajaron en el monte Hermón. Samael, que se le presenta a Eva en el Edén, es un ángel caído superior, que es Satán. Luego
de 1000 años, se les bajan los ángeles caídos, y estos eran jefes de muchos ángeles, de huestes de ángeles, dice el libro de Enoc. Entonces lo que vemos es un rango nada más, pero todos los demonios hicieron perversión. Aquí nos toca hablar enteramente de Biblia, pero también tomando el libro de Enoc como una base, que Judas certifica que el pecado de los ángeles fue sexual y fue violar la Torá de una manera de crear, a la manera de deformar la genética humana, de mezclarse con animales. Entonces nosotros vemos que ¿quién sería hoy el espíritu que da vida a un ser que baja de las estrellas, que no proviene de la creación directa del Eterno? Tendría que ser un demonio. O sea, realmente a mí no me gusta topar mucho el tema así como de hablar solo de demonios y esto, pero no existe una explicación bíblica. Si vamos a creer en la Biblia, tenemos que creer todas estas cosas y tenemos que estar conscientes de esto. Y yo les digo algo que tiene una relación directa con esto, porque existen testimonios de personas que han estado sufriendo ataques o abducciones de seres que dicen ser manipularles, de seres que dicen ser de otros lados, y realmente muchos han empezado a orar en el nombre del Mesías, y se ha parado la abducción. Entonces vemos que la Biblia, la Escritura tiene autoridad de lo que dice verdaderamente, de que hay que reprender a los espíritus en el nombre de Yeshua, y es algo que debemos saber, porque en los tiempos finales vamos a tener, parece que en Apocalipsis vemos un encuentro con estos seres, y tendremos que aprender a reprender en el nombre de Yeshua. Y eso es lo que quería yo aportar en este momento, haciendo una síntesis de lo que he dicho. Es que nadie que no proviene del Eterno, que no proviene de la línea correcta del Eterno, no puede tener el espíritu del Eterno. O sea, un ser humano tiene el espíritu del Eterno, la dinámica, la movilidad expuesta por el Eterno, llámese de cualquier, así sea de la simiente de Caín en estos tiempos. Él puede tener porque está mezclado, puede tener el espíritu, y la casa de Israel viene mezclada de simiente de hombre y simiente de animal. Pero los descendientes directos, creados, malformados por los ángeles caídos, son los Gigori, y ellos tenían demonios, y por eso eran gigantes, y por eso eran malvados. Adelante. Adelante. Una aclaración de lo que en la segunda resurrección también habrán otros cargos por sus obras, así como por el rico. Eso es lo que quería. Sí, es que justamente estaba pensando ahora por lo que Marcelo estaba hablando con la pregunta del hermano de Estados Unidos, que mi hermano es cercano, con el hermano de Estados Unidos, que el tema del juicio, ¿verdad? Marcelo nos está aclarando el tema de que aquellos que no fueron creados por el Eterno, sino que es una manipulación genética de los ángeles caídos, entre ellos la transgresión de los ángeles tomando mujeres, los nefilim, los gigantes. Para ellos no puede haber juicio, ¿por qué? Porque el Eterno a ellos no los creó. El Eterno va a hacer juicio para los que Él creó. A los que Él creó, como dice Marcelo, a los que se mezclaron, no creación de Él, pero se mezclaron con otros. Por ejemplo, para las mujeres que se mezclaron con los ángeles caídos, para ellas sí va a haber juicio, porque ellas sí fueron creación del Eterno. Pero para el fruto de eso ya no, porque ellos no estaban en el plan del Eterno, y no les pertenece al Eterno. Para ellos es exclusión, porque el juicio para Hasatán y para todo lo que tiene que ver con Hasatán ya está dado. El juicio de ellos ya está dado antes, inclusive de que nazca, antes de que aparezca Adán. Entonces, el juicio en donde van a resucitar para presentarse delante del Eterno, porque el Eterno es justo. El Eterno va a dar la oportunidad, y en la segunda resurrección, que se van a levantar los que Él creó, aunque hayan mezclado, pero fueron parte de su creación. ¿Para qué? Para que cada uno responda por su obra. Pero lo que tiene que ver, como dice Marcelo, ya demonio, llámese como se llame, creo que Gigo, no recuerdo. Bueno, como se llame, como se lo denomine, pero que no tiene nada que ver con la creación del Eterno, sino que tiene que ver con toda la manipulación, la influencia
Nosotros podemos encontrar en todas las escrituras que el juicio de alguien está dado. Y lo vemos en profetas, lo vemos en Claro, los no, juicios, cuando a Yeshua se le va a sacar esos demonios de ese ser que eran como legión y le dice, si todavía nuestro tiempo no ha llegado, o sea, ellos ya estaban juzgados, ya saben que tienen que ir a perdición. Correcto. Bien, entonces ya pasar, que te va a ser interesante, pero bueno, versículo 25, que yo digo, yo soy la resurrección y la que de mí, aunque considera Trabajo en internet. que guarda todo lo que Jesús trajo para que le den un varón, pero no, dice que no va a morir. Eso es. Esto va a enseñar. Bien, parece que la señal está un poco baja en Colombia. Que tenga un tiempo más para seguir predicando, ¿verdad? Pero sí tenía un poquito así como de cierto. Pero ahora yo estoy viendo que nosotros debemos mantener la esperanza. Bueno, si ocurre el momento del tiempo de nuestra vida, pues bueno, tenemos que pues agregar la esperanza de que no vamos a morir para siempre, sino que como va a abrir y cerrar los ojos, que se van nuestros ojos a abrir y bueno, nosotros va a ser un segundo de vida. ¿Pasó? Ok, adelante, Marce, sí, te estamos oyendo. Se baja ya el internet. Bueno, ya se recuperó la señal, ya estamos otra vez en vivo. Parece que acá hubo algún problema, bajó un poco la señal. Bien, pero bueno, ya estamos de nuevo. Les decía que esa es una muy buena noticia, lo que Jesús nos dice, pero ahora lo entendemos muy bien, lo hemos entendido bien y agregamos nuestra piernas. Mire, ayer en la cena estábamos hablando acá con un hermano que nos decía, pero es que no hay que tener miedo a que puede matar el alma, ¿cierto? Sino a que tenga la capacidad de matar el alma y el cuerpo. Claro, tenemos que tener el temor a los niños. Pero si alguien nos amenaza o que quiere acabar con nuestra vida, lo que va a hacer, si es que el Eterno se lo permite, porque tampoco ningún impío tiene potestad sobre nosotros, sobre nuestra vida. O sea, no puede venir un impío no puede venir a decir, yo te voy a matar, y poner fecha y hora para el día de su muerte. Eso es falso. En nosotros no funciona así, porque el único que tiene potestad sobre nuestra vida es nuestro Padre bendito que nos la dio, porque nosotros somos de la creación. Entonces, como la vamos a decir, la vida nuestra le pertenece a Él. Nadie la va a derrotar si que no se lo permite. Si los días nuestros ya casi completados, pues claro, el Eterno va a decir, bueno, ya se completaron tus días, dije, pero Jesús no va a decir que no vamos a vivir para siempre, de que quedemos en Él. Entonces, quiere decir, hermano, ya tenemos. Por eso nosotros siempre decimos,
Vamos, allá está mi negocio, tiene lo que tiene en la pantalla. Está dejando, ¿cierto? Como siempre, como buena presencia. Mire que la palabra que hemos visto antes, cuando decía a las almas, hay que esperar un poco. En la Reina Valera dice, esperen un poco de tiempo. Y es como le quita la esperanza a la gente. Esperen un poco de tiempo. No, se hacen un poco más. Esa es la traducción correcta. ¿Se entiende? Requerimos, era el diccionario G 373, era la palabra anapao. Esta misma palabra aparece en Mateo 11:28, y está en la foto, no lo estoy diciendo yo, estoy intentando. Como siempre, nosotros con evidencia, con investigación. Ustedes también a la pantalla, que ahí está la palabra. La misma palabra codificada en Mateo 11:28, lo que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré reposar. ¿Sí? Yo los haré reposar. Está codificada la misma palabra, la palabra anapao, codificada por la G 373. Así que, hermanos, los nuestros, los que murieron en Yeshua, pues nosotros hacen vamos a que estamos en descanso. Es como que nos dieron unas vacaciones, nada más, pero luego la retomamos. Los pies. Sí, parece que hay otra vez un corte allá en Colombia, corte de señal. ¿Cómo allá? No. No, digo, anoche también. Claro, no, es que depende de la hora, sí. Claro. Es en el internet de la suite donde están hospedados. Pero yo quiero que me conteste aquí para que hable por aquí, pues yo les pongo así. Pero no conteste. Pero es más livianito. Pero el WhatsApp se demora. O sea, usted le habla y tiene que esperar unos segundos hasta que le llegue. No, es que él siga haciendo, yo sigo pasando las cosas de él. Yo creo que Alejandro estaba con el celular, ¿no es cierto? Vamos a hablar con Alejandro. ¿Salida del aire? No, estamos en el aire. Estamos en el aire. ¿Cómo? Que hable. Sí, que me conteste el celular, dile. Que me conteste lo que estoy llamándole a Marcelo. O a Alejandro. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En pocos segundos estaremos con nuestros hermanos que están en Bogotá, están en un hotel y realmente se ha hecho un poquito difícil el tema del internet. Siempre ahí se comparte y hay dificultades con eso, ¿no? Entonces vamos a establecer conexión por otro lado. Bueno, a ver. Sí, adelante. Bien, ok, bueno, vamos. Sí, entonces estaba un poco la señal porque estamos de nuevo. Entonces, como les decía, nosotros ya tenemos y albergamos la esperanza.
Así que no importa, hermanos, si nuestros días físicos se nos acaban, porque no vamos a morir para siempre, ya lo digo yo sí le creo. Vamos a continuar la labor. ¿Para qué, hermano? Como decía usted, Juan Carlos Hernández. ¿Para qué? Pues, los que, aunque no conocieron a Yeshua, pero sus obras, como dice Pablo, sus obras son muy parecidas a la Torá. Ellos no quisieron mandar a la simiente del Eterno, entonces ¿qué ocurre con ellos? Ellos van a tener la oportunidad de aprender. Ellos, lo que pasa en la tripulación, ellos van a tener la oportunidad de aprender Torá, y ahí no van a tener recordemos. Dile que me conteste el celular. Luego, cuando sigamos la Apocalipsis, vamos a ver en el Apocalipsis 17, cuando ellos son sellados antes de que venga ya la destrucción total. Entonces, esta Apocalipsis ya, entonces, no se debe enseñar. Versículo de Apocalipsis 6. Estamos en Apocalipsis 6, versículo número 12. Yo he encontrado algo correcto. Ok, aquí estamos por entonces corto de acá. No sé si corto la otra transmisión. No cortes la transmisión de... Aquí estamos hablando, tenemos por ser claro, también claro. Ok, ahí estamos entrando. Vamos a capítulo 6, versículo número 12, entonces miré cuando rompió el sexto sello. Ya habíamos visto que el quinto sello era cuando programar la catástrofe de los muertos, de los santos, de los justos, que no estaban en el centro de llamados, sino que debían el infierno justicia de la manera aún para. Sin embargo, que la tribulación, porque algunos de nosotros, según la tribulación, seguramente podríamos ser los clientes, ¿no? Aquí, pero en todo caso, va a haber muertos, como decía, ellos quieren el eterno. Para nosotros, pues es que pues va a haber momentos difíciles, ¿verdad? Para momentos difíciles. Pero lo importante es que no va a estar con nosotros. Eso sí es lo importante que no estar con nosotros. El bastante bien, yo no tengo un teléfono, pero sí, yo lo que tengo más, pero bueno, no. Bien, en todo caso vamos a continuar. No sé si Marcelo está la transmisión. Sí. ¿Puedo continuar, Marcelo? Sí, sigue adelante porque realmente la señal se pone baja a ratos, pero este momento está bien, debemos acelerar un poquito para poder terminar la idea, sí. Adelante, Marce. Entonces yo trato de quitar la cámara para Exacto, sí. Sin cámara creo que nos va a ir recursos porque realmente la transmisión del video pues acorta la señal. Vamos a hacerlo sin cámara, ok. Bien, pues bueno, lo importante no es tanto que nos vean a nosotros, ¿no? Pues yo creo que pues Alejandro sí, bueno, no se vaya a sentir incómodo porque no lo van a ver, pensar que las hermanas, allá que lo querían ver en el grupo de las hermanas de Quito, decía, pero bueno, que el hermano venga, porque si no le escuchamos la voz. Bueno, bueno, pronto esto Alejandro pronto va a ir a compartir con nosotros allá como lo ha hecho en otros años, pero este año estuvo acá en Colombia, pero él va a ir a compartir el año de la permisión. Versículo 12 de Apocalipsis 6. Entonces miré cuando rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. Vamos, teníamos una forma cronológica. Cuando se rompió el primer sello, dice que salió el jinete con un caballo blanco listo para vencer. Luego salió el segundo jinete, el que iba a introducir la paz.
Recordemos eso, iba a introducir la paz. Ese jinete iba a traer ¿qué? Iba a traer escasez de alimentos. El cuarto jinete iba a traer muerte de la cuarta parte de los vivientes en la tierra. ¿Cómo iba a hacer esas muertes? Por medio de pestes, de enfermedades. ¿Producto de qué? De que el segundo jinete, que iba a quitar la paz, iba a promover, a permitir que se promuevan las guerras. Entonces, la escasez de alimentos y las guerras iban a producir ¿qué? Infecciones, pestes. Y entonces el cuarto jinete, con esto, iba a acabar con una cuarta parte de los vivientes de la tierra. Ahora, cuando se el quinto sello, entonces las almas de los justos que murieron están pidiendo justicia por su muerte. Y esto es importante porque el juez supremo es justo. Y él dijo a Noé, cuando Noé salió de la barca, y cuando se derrame sangre de uno de los humanos que eran creación de él iba a demandar esa sangre. ¿Sí recuerdan eso? Correcto, sí, correctamente. Él se lo dice a Noé, cuando se baja del arca. Yo voy a demandar toda la sangre que se derrame de un hombre, o de una mujer, o sea, de un humano. Y por eso es que nosotros vemos en la ruptura, en la apertura ya de ese cuarto sello, que se está reclamando ya esa palabra del Eterno, en la que el Eterno dijo que iba a tomar venganza por esa sangre derramada. Pero todavía no era el tiempo, les dice, descansen todavía un poco, porque todavía no se ha completado el número de aquellos a los que se le va a derramar su sangre. Eso es en la tribulación. Y donde yo no me lo estoy inventando, es que leí Daniel, y en Daniel dice que se le fue permitido a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que pues vamos a tener ese pequeño inconveniente. Dice acá, versículo número 12, entonces miré cuando rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. ¿Por qué hay el gran terremoto? Porque llegó la ira del Eterno. Porque se completó en la tribulación, se completan los muertos, cuando se le dice que esperen un poco porque faltan completar los muertos, se completan los muertos, se rebosa la ira del Eterno, y entonces ahí sí ya viene una destrucción masiva. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 6, entonces miré cuando rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como ropa usada de luto, y la luna llena se volvió de... Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higo es estremecido por un fuerte viento. Imagínense una catástrofe de muy, muy grandes dimensiones. Acá, eso va a pasar a esos físicos. Eso va a pasar, acá hay una foto que está ilustrando, Marcelo seguramente allá está poniendo una foto, un video ilustrativo para que ustedes vean. Pero bueno, hay que ponerle lógica y sentido, ¿no, Marcelo? Sí, adelante. Tenemos que darle mucha lógica y sentido también a todas las cosas, porque es ilógico que se caen las estrellas que sacan toda la Tierra, y una estrella más grande que la Tierra, entonces hay cosas como ilógica, ¿no? O sea, hay que ponerle mucho sentido a las cosas. ¿Cómo se puede poner el sol, el sol oscurecerse? Pues, si aquí va a haber tremenda catástrofe en la Tierra con respecto a todo lo que quieren hacer estos grandes grupos iluminantes, todos estos malvados, que por supuesto que van a haber bombas atómicas y una serie de cosas y la isla se va a oscurecer, por lo tanto no vamos a ver el sol. La luna se pone roja cuando, muchas veces cuando, por ejemplo, hace poco la luna estuvieron rojas totalmente con los eclipses. O sea, todos son señales, pero hay que ponerle como sentido, porque no tiene como sentido que las estrellas se caigan del firmamento y acaben con la Tierra. Una estrella es más grande que la Tierra, entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, eso que hay que ponerle con un poco de sentido, ponerle un poco de lógica, porque yo siempre lo he dicho, que el Eterno hace todas las cosas con mucha lógica y con mucho sentido. El Eterno no hace cosas tontas y nos está hablando aquí de fábulas. Simplemente tenemos que ver el tiempo que estamos viviendo, porque nosotros somos los que estamos desarrollando el Apocalipsis. Nosotros somos los que estamos viviendo este último evangelio. Nosotros somos los que lo estamos escribiendo. Prácticamente, el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día es eso que está plasmado ahí en la palabra. Nosotros vamos a vivir esa gran tribulación. Nosotros vamos a vivir todos los eventos que se acercan. ¿Dónde vamos a tener un reposo? Acá en América. Pero aún con reposo y todo, vamos a pasar cosas difíciles. Y este planeta va a estar en un caos, porque así está escrito y así va a ser. Entonces ya como hacer esa anotación a enmarcarse con respecto a que a veces, porque muchos grupos cristianos enseñan eso, ¿no? Y se montan películas, es que eso se va a caer, que la luna se va a explotar, y eso es ilógico, eso no va a pasar, porque el Eterno no tiene planificado eso.
Claro, el que no está diciendo acá que se va a destruir todo el globo terráqueo, no, eso no está diciendo. Está diciendo que va a haber un gran terremoto. Correcto. Y pues el gran terremoto va a hacer que, tan grande debe ser que una densa cantidad de polvo. A ver, recordemos cuando cayeron las torres gemelas. Cayeron las torres gemelas, ¿qué pasó? Todo se nubló, no se veía, dicen las personas que vieron allá y las noticias que escuchamos, que no se veía nada. Entonces, es un gran terremoto que va a ser de más, una magnitud de destrucción más grande que el derrumbamiento de las torres gemelas. Pues seguramente una gran cantidad de pueblo se irá hacia el cielo que va no va a dejar ver el sol ni la luna. Los volcanes también echan ceniza. Los volcanes echan ceniza, ¿ves? Entonces, acá el hermano, porque es un terremoto. Los soles, uno de esos que parece ser en algunas zonas. Bueno, el volcán más peligroso del mundo. A ver, Marce. Atento. El volcán más peligroso del mundo es en el Parque Yellowstone. En el Parque Yellowstone en Estados Unidos y Canadá. Este volcán, dicen que un estallido de este volcán, una erupción, podría oscurecer la Tierra en el lapso de unos pocos días, porque sería grande la columna de humo que con la rotación de la Tierra cubriría toda la Tierra. Es más, la desaparición de los dinosaurios de hace 60 millones de años, básicamente fue porque, no solo por la explosión, que probablemente fue en la península de Yucatán, en México, donde hubo el choque de un asteroide, de un meteoro, qué sé yo, un cuerpo celeste, y ocasionó un gran fuego, un incendio, cambió la topografía de la Tierra, de ese lugar, pero lo que causó la extinción de los dinosaurios es la oscuridad. Más de un año sin luz. Murieron las plantas y los dinosaurios, el 90% eran vegetarianos. Entonces, herbívoros, vegetarianos no podría ser la palabra, ¿no? Herbívoros. Entonces, por eso murieron, o sea, esa es la razón. O sea, que es un punto que me gusta. Quería dar antes, no que te interrumpa, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Sí. Acá hay un punto importante que leyendo acá la escritura tenemos que tener claro, o sea, claramente la escritura dice que Juan está mirando, o sea, Juan está mirando el futuro, Juan está mirando lo que va a pasar, y Juan está narrando lo que él está viendo, o sea, si Juan dice que él está viendo que las estrellas van a caer, un volcán explota y bota para arriba, lado y todo, y eso tiene que caer, o sea, todo lo que explotó el volcán hacia arriba tiene que caer a la tierra. Entonces, Juan, ¿qué puede estar viendo? Juan puede estar viendo eso. Hubo un terremoto, explotó un volcán, lo que sea, y ve cómo empiezan a caer los meteoritos, no sé cómo les llamarán lo que sale del volcán que cae, y lo que él está viendo es como luces, porque él está dando como una interpretación de lo que... A ver, aló. Claro, con todo eso dice que no se puede crear una estrella porque las estrellas son muy grandes, ¿cierto? Entonces, pues me vine acá, mientras Alejandro hablaba de Marcelo, me vine a checar eso porque la verdad pues yo no lo había visto, por eso que bueno, es que todos estemos en el mismo sentido. Y resulta que la palabra que se utiliza para decir que caen las estrellas, miren ustedes, es la palabra pecto griega. Y esa palabra no únicamente se la utiliza para decir algo que se cae en el sentido de que viene hacia abajo, sino que dice que pierde su autoridad, pierde su fuerza. Entonces, ahí sí es entendible que se va a anular el cielo, que se va a anular la luna, y pierde la fuerza de las estrellas. ¿Por qué? Porque si hay un gran terremoto o una emanación de humo que va hacia arriba, o polvo, es muy lógico que pierde la fuerza de luminosidad de las estrellas. O sea, no es que la estrella se va a caer, tiene toda razón Alejandro. Pues es importante también la opinión de todos, ¿verdad? Para hacer este tipo de... Sí, aquí hagamos un paréntesis a lo que mucha gente a través de las redes sociales ha estado promocionando como las lunas de sangre. Las lunas de sangre no son un fenómeno especial, son un fenómeno natural que ha sucedido unas cuantas veces
Entonces eso no es lo que está mostrando que la luna se convertirá en sangre. Simplemente es una especie de eclipse, una sombra que cubre la luna y la vuelve de una tonalidad rojiza. Cuando nosotros vemos un fuego, un incendio de mediana magnitud, inclusive ahí a través de ese humo podemos ver que el sol se torna pálido, rojizo. Igual la luna casi será rojiza, pero no es la luna como nos han venido presentando muchas corrientes que anuncian más de una manera alarmista los tiempos del fin y se salen del entendimiento y del contexto. Porque esas lunas de sangre, ese fenómeno, si no fuese tan repetitivo, podríamos catalogarlo como que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero realmente lo que estamos viendo en el Apocalipsis es que Juan ve el oscurecimiento de la tierra, el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre, que es la palabra que él tenía a la mano para denotar algo que él ni siquiera imaginó. Él no sabía que la luna era un asteroide, él no sabía nada sobre los temas de más allá de lo que sus ojos miraban. Entonces él está describiendo una película que se le pasa a través de una visión. Adelante. Pero disculpa, pero si es notorio, o sea, yo también he alguna aclaración con lo que tú estás diciendo, la luna roja que vimos hace poco, pero si hay algo muy curioso, ok, eso es un fenómeno natural, correcto, pero lo curioso es que cayeron en las fiestas del Eterno, hermano, o sea, y eso sí es lo raro, porque cayeron exactamente en cada fiesta del Eterno, hubo un eclipse de luna roja, entonces, el Eterno realmente a mí me habla también en la escritura, me dice que tengo que estar atento a las señales en el cielo. No, de esa manera, ¿no? Está correcto que debemos estar atentos. Lo que pasa es que muchas personas tomaron solo las lunas que estaban, que aparecieron, que coincidieron con las fiestas, pero no tomaron en cuenta otras lunas rojas que asomaban cuando no tenía nada que ver. Entonces, es como la prensa corrupta de hoy día, solo me coge la noticia que quieren que nosotros veamos para hacer sensacionalismo. Adelante. Entonces, ahí envié la foto, Marcel, para comprobar que la palabra, precisamente que cuando utiliza para narrar lo de Juan, que dice que las estrellas se caen, ahí está la evidencia en la foto, que dice que uno de los significados es que pierde su fuerza, que pierde su capacidad. Entonces, posiblemente eso es lo que realmente es la traducción, que las estrellas pierden su capacidad, y ahí sí tiene relación que cuando dice que el sol se oscurece y que la luna también pierde su fuerza luminosa. Entonces a las estrellas le pasaba lo mismo, no puede ser que la estrella se va a caer. Claro, fíjense que a veces se nos pasa ese tipo de cosas, por eso es importante que todos los miembros de Yeshua estén funcionando. Todos, porque todos somos una parte. No, una persona no es el todo. Eso es importantísimo, por eso aquí no hay un monólogo. Por eso ese estilo de predicación nosotros no lo hacemos. Ese estilo de predicación que separa a una persona en el púlpito y dice lo que quiere y todo el mundo solo está obligado a escuchar y a creer lo que la persona dice. Eso no es como se debe estudiar. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso y por eso hacemos este tipo de enseñanzas con, pues, muy valederas las opiniones y las preguntas de los hermanos. Bien, Mateo 24. Ya vamos a terminar, estamos a punto de terminar. Mateo 24, versículo 29. Yeshua nos va a ayudar con relación a esto, porque ya vimos que en la tribulación va a haber muerte para los justos. Luego de la tribulación, ya la ira del Eterno llega a su punto cuando Él permite ya catástrofes para acabar con la impiedad. Y vamos a ver qué relación hay con lo que Yeshua nos mostró respecto de eso. Mateo, versículo 24, el capítulo 24, versículo 29. A ver, Mateo 24, verso 29 dice: pero tan pronto cuando pase el sufrimiento de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán en firmamento, y utiliza la misma palabra. Pues ya vimos que es perder su fuerza, porque ciertamente si una estrella cae, se va a destruir toda la tierra. Y los poderes en el cielo se estremecerán. Después
después la señal del Hijo del Hombre o del Ben Adán. Es importante que sepan también, ya lo hemos dicho, pero como hay hermanos nuevos. ¿Por qué es importante decir Ben Adán? Porque siempre recurría a decir que yo soy el hijo de Adán. Cuando las traducciones dice el Hijo del Hombre, no se entiende nada. Pero cuando usted toma esta versión como esta aramea, que dice el Ben Adán significa el hijo de Adán. Ahí sí es importante porque sabemos que viene de la simiente de Adán, que es la creación del Eterno. Correcto. Por eso lo resaltaba. ¿O qué podemos pensar? Que Yeshua decía que él era el Ben Adán solamente porque se le ocurría. No. ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo el linaje de la creación del Eterno, que era en Adán. Entonces él dice, yo soy el hijo de Adán. Y cuando disputa con los fariseos y le dicen, ustedes no son hijos de Abraham, sino que son hijos de su padre, que es el asesino del adversario. ¿Quién fue asesino? En el principio, Caín. Entonces él siempre estaba claro que había dos simientes y él enseñaba respecto de eso. Entonces por eso dice que él es el Ben Adán. Él desciende de la creación del Eterno que es en Adán. Entonces dice, pero tan pronto cuando pase el sufrimiento de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas perderán su fuerza en el firmamento y los poderes del cielo se estremecerán. Después, la señal de pegada aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Fíjense, un toque de chofar. Correcto, con toque de chofar, porque los ángeles vienen, los malaquíes vienen tocando el chofar. Ahora, ¿en qué tiempo vendrá? Porque pues se dice desde el cristianismo es que va a venir en el día y la hora que nadie lo sabe. Porque por la traducción, eso no fue lo que se dice en hebreo, es el día escondido. El día escondido. Yom Jebuseo. Yom Jebuseo, correcto. Sí. En hebreo, Aquí yo quisiera. Adelante, man. Sí, yo quisiera hacerle caer en cuenta a Carlos, que está ahí con ustedes. Porque Carlos, Carlos es un hermano a quien queremos mucho, ex hermano de la secta donde el Eterno nos puso a ver horrores y barbaridades, infantilidades. Entonces, Carlos, yo le vi alguna vez que publicó algo sobre el rapto pretribulación. El rapto pretribulación es algo que se desmorona con este verso 30 de Mateo 24. El rapto pretribulación es una doctrina de un cura jesuita chileno que se hizo pasar por hebreo, se cambió el nombre, en el siglo XVIII. Y él escribió un libro que se llama La venida en gloria de Jesucristo, La venida en gloria y poder. En él cuenta que la iglesia se va al cielo mientras los judíos son purificados en la tierra y luego viene Jesús y los rescata. Bueno, esto de aquí pierde todo contexto cuando Yeshua en el verso 24 dice que cuando ya pase el sufrimiento de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar y las estrellas caerán del firmamento y los poderes del cielo se estremecerán. Entonces, estamos en plena tribulación. Esto que está sucediendo antes del verso 30 es ya la tribulación. O sea, ahí están pasando todos, porque no está ninguna iglesia. Se supone que en este momento la iglesia debería estar en el cielo. Y en el verso 30 dice, entonces después aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los Samaín, en los cielos. Bueno, la doctrina del rapto pretribulación es para las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia buscó un espacio para ser acreedora a las promesas que no las tiene. Sabemos que todas las dos casas tienen que pasar por fuego para que quede el remanente. Y es en el fuego donde se purifica. Viene un ritual, se llama el Día del Señor, que le dice la Biblia Reina Valera, y es el día grande y glorioso de Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Nadie se escapa de la tierra sin pasar por ese día,
porque es el día, es el tiempo más maravilloso. ¿Y por qué le llamamos el día del Señor si sabemos que 1000 años son como un día y un día es como 1000 años? El cristianismo se enreda con eso y nosotros sabemos que es el día del Señor porque comienza los 7 primeros años del milenio 7000 son la tribulación. Entonces el día del Eterno, que es el milenio 7000, comienza con la gran tribulación. Solo a los 7 años, o sea, Yeshua viene en la cuarta vigilia de Jerusalén a las 4:30 de la mañana del 1 de Tishri del 7º mes del año 6007. Son las 12:30 de Bogotá, es un día de Shabbat, probablemente no más de 10 años, de aquí a 10 años, porque los tiempos están dados. Es una especulación que debemos hacer como hijos del Eterno, debemos escudriñar y especular con eso, porque debemos saber cuándo vendrá nuestra ayuda, nuestro socorro. Adelante, Marcia. Claro, importante porque pues eso justamente era lo que quería aclarar acá. Carlos me decía algo, Carlos. Sí, que por eso, yo entendí eso ya después porque dice que si no fueran los días acortados nadie sería salvo. Ahí se entiende que todo el mundo estará en la tribulación, no es como dice la iglesia que será sacada. Claro, como decía Marcelo está hablando de un chileno que era pues un fraile, un cura, que si no mal no recuerdo era Manuel Acunza. Ese es Manuel Acunza. Entonces, él fue el que se inventó, inspirado seguramente por un... Un fiasco en ese momento porque... No, pero... Y se lo inventó con un propósito, ¿no? Porque indiscutiblemente los Illuminatis tienen planeado, ellos tienen planeado que aparezca un Jesucristo falso en una nave y supuestamente se van a perder muchos seres humanos, pero esos seres humanos que se van a perder es porque los van a matar, los van a exterminar. Y después tratan de decir, uy, sí, ya vino Jesús y se los llevó. Mira. Bueno, fíjate que tiene mucha razón lo que dice Alejandro. Podría ser que la famosa, que el famoso rapto al cielo no sea más que una adopción masiva para llevarse gente para alimentar a los demonios que estén en otros lugares, ¿no? ¿Qué dices tú, Marcelo, respecto de eso? Sí, porque si nosotros vemos al rey de Basán, que estaba por el monte Hermón, ellos eran reyes, los gigantes que les gustaba comer carne humana. Y sabemos hoy por los contactados de los extraterrestres que dicen que ellos les gusta, especialmente a los que son de descendencia reptil, del Najáis, de los reptiloides, que les gusta degustar la carne humana. O sea, yo no estoy diciendo que existan o no existan, solamente estoy haciendo una relación. Tal vez acá ya me pueden quedar viendo hasta mal, pero sinceramente este es el apocalipsis y esto toca hablar. Es que aunque parezca fantasía estas cosas, nosotros tratamos de quitar la parte fantasiosa y tratamos de ver las posibilidades, lo que puede ocurrir. Porque ¿por qué se crea este ambiente de 2000 años en el cual se le ha mentido a una gran población, que es muy grande, la población católica y cristiana en general, que piensa que van a venir y que van a ser raptados al cielo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué mantener algo así para que las personas cuando esté ocurriendo crean que realmente están siendo llevados al cielo? O sea, ahora estoy pensando, no le había prestado atención, sino en este momento que Carlos y Alejandro lo están tocando, no se me había ocurrido, pero no sé por qué razón en este momento me viene este pensamiento, que no por gusto se va a hacer todo este tiempo, casi 2000 años, de hincapié y que se ha llevado esta enseñanza, pero por muchísimo tiempo y siempre de la misma manera. ¿Por qué decir que se van a ir al cielo? ¿Y que van a ser llevados? Porque es un plan iluminante. Porque es un plan, o sea, porque seguramente todos los cristianos esperan el momento, y cuando se les anuncia el momento, ellos van a estar en un lugar esperando que sean llevados y no van a poner resistencia. Exacto, ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que los salvados únicamente pueden ser los que guardan la Torah con fe en Yeshua. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todo el pueblo de Israel espera el milenio de paz. Segundo lugar, todos saben que el Mesías nunca pudo haber sido sacrificado en la tabla babilónica de la cruz. Y tiene todas las culturas, todas las razas, todas las religiones, incluyendo el protestantismo,
tiene simbología de adoración solar. Ellos son parte de la pirámide, parte del organigrama, parte del escalafón que domina algo que se llama la bestia. La bestia es el sistema de Hasatán que ha dominado estos últimos 6.000 años para evitar el juicio del cual viene siendo anunciado. Adelante, Max. Bien, y para aclarar un poquito más, el tema que sí me meto yo un poquito así como en duda, el que las estrellas se caen, fíjense ustedes, Isaías 13:9 ya nos va a aclarar el tema. Qué bueno que Alejandro lo tocó porque la verdad pues ya me dejó intrigado. Isaías 13, versículo 9, miremos lo que dice. Isaías 13, 9. El día de Yahweh viene, todo, y desaña, y ardor y ira, para la destrucción correcta. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, o sea, no se van a caer, sino que no van a iluminar. Van a perder su fuerza de luminosidad. Dice, por supuesto, y el sol se oscurecerá en nacimiento y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, ¿y sabes qué me viene a la cabeza? Eso ya pasó cuando voy a decir eso sacando al pueblo de Israel, un día de oscuridad. ¿Te acuerdas que el Eterno dijo, y todos los que quedaban quietos en su lugar y nadie veía a nadie al otro lado, ni siquiera así sus compañeros? Claro, ya ocurrió porque eso fue una de las plagas también para que pues, el pueblo pueda tener salida. Recordemos que también una de las plagas fue que la luna se convirtió en sangre, ¿recuerdas? Claro, o sea, acá estamos analizando con Gary y me hace una observación y dice que estos versos apuntan a que va a haber una nube que cubra la tierra, porque Claro, eso es lo único que puede hacer que la luz sea tenue nada más. ¿Y qué puede ser eso más? ¿Una nave nodriza? Podría ¿Qué más ser, puede ser eso? yo O sea, más relaciono yo ese tema con los volcanes, con las erupciones, como hay que estar claros en algo también, porque nosotros debemos ser expertos en la gran tribulación para poder enfrentarla. Que la gran tribulación dura 7 años. Los 3 primeros años, los 3 años y medio primeros, la mitad de la tribulación son las faltas que va a hacer contra la humanidad el antimashiach, el falso Mesías, el anticristo. A partir de la abominación desoladora que sucede a la mitad de la tribulación, a partir de la abominación desoladora comienzan los eventos de la ira de Yahweh, las copas de ira, o sea, ya vienen eventos de catástrofes naturales no provocadas por los Illuminati, ni por los extraterrestres. Es una catástrofe, son catástrofes provocadas básicamente para purificar la tierra y acabar con ellos. Pero con ellos también se va acabando la simiente de Caín y los que no creyeron en la Torá de Yeshua. Y sobrevivirán mansos que pasarán vivos la gran tribulación, y esos mansos pensamos que son la gente buena que está, nuestros hermanos en algunas religiones, siguiendo tal vez mandamientos de hombre, pero han sido gente que ha hecho buena vida y llámese en cualquier religión que sea. Ellos son los que van a ser enseñados la Torá en el milenio. Ellos van a conocer por primera vez la Torá de mano de los resucitados. Luego, por eso es lo que existen nacimientos, existen muertes, existen trabajo, existe agricultura en el milenio. Y los resucitados van a ser jueces y sacerdotes, van a ministrar los eventos sociales y políticos de cada región basados en la Torá. O sea, va a haber una teocracia, un reinado absoluto. Desde Jerusalén saldrá la palabra del Eterno y desde Sión la ley. Adelante. Bien, Carlos también tiene algo que contar en la de Carlos. Pues es que, a ver, hace poco salió el descubrimiento de un planeta 9 que tiene una como la de Júpiter y que da una órbita de 10.000 a 20.000 años.
Ahora, ¿por qué lo detectan hasta ahora si hay muchos cuerpos, incluso unos cuerpos más pequeños que ya les han hecho seguimiento, pero hasta ahora están sacando a la luz este planeta? Pues porque todo va encaminado a que tenemos que aceptar a esos extraterrestres. Ahora también hay un mensaje en la ONU sobre un extraterrestre que tenemos que no hacer prejuicios, sino aceptar a alguien diferente, y es un extraterrestre. Entonces, esas noticias es para el supuesto contacto extraterrestre, pues que son demonios, pero realmente no es un contacto, sino solo con demonios. Sí, se están preparando a las personas para que precisamente cuando aparezca la Mesías, pues estamos preparados. Entonces, cuando aparezcan las naves en el cielo, todo sea normal. Pero por eso las películas de Hollywood, no es casualidad que en este año 2015 casi todas las películas de Hollywood van enfocadas a eso, obviamente. Sí, a eso, a las naves que vienen a la Tierra, los extraterrestres, todo, o sea, nos están terminando de lavar el cerebro que nos han lavado durante casi 2000 años, o durante muchísimo tiempo, están terminando de hacer el trabajo. Pero lo bonito es que como en la escritura claramente lo dicen que en Jeremías 31, el Eterno en este tiempo levantará a su pueblo, levantará a su pueblo, Dios mismo lo esparció, y él es lo que estamos haciendo, chaval. Yo creo que tenemos que hacer con cada persona en este tiempo, levantarlo como son de cuál es la verdad, para que no caigamos en el engaño. Es que Daniel, cuando dice que la ciencia aumentará, no es la ciencia aumentará, eso está mal traducido, es el entendimiento de quiénes, de la imagen del Eterno. Correcto. El entendimiento, por eso que hoy entendemos. Y es que ahora sí cuadra esa parte, sí se la venía analizando y Marcelo puede profundizar mucho en eso, el Eterno pues le dio esa revelación, en que realmente, y lo hemos comprobado, lo comprobamos con lo que significa realmente las palabras hebreas, y es que el conocimiento, o sea, lo que aumenta para este tiempo es el conocimiento de la simiente del Eterno, para poder comprender todo esto. Por eso es que ahora, fíjense, viene Carlos y ayer conversando y dice, pero ¿no será que ese planeta 9 que aparece, resulta que no es que lo descubrieron ahora, pero yo no creo que los expertos de la NASA recién descubren, como así que antes estaba oculto y ahora apareció? No, siempre lo supieron, pero es el tiempo de que lo hagan aparecer, es el tiempo de que lo den a conocer, para que la gente sepa que ahí hay un planeta donde posiblemente va a venir una invasión. Claro, no es raro la profecía que dice que cuando reverdezca la higuera, no pasará esa generación sin que venga Yeshua. La higuera probablemente es del verso de Isaías 56:8, que dice que renació Israel y fue el 14 de mayo de 1948. A raíz del fenómeno de Roswell, que es de 1947, viene todo este proceso de enseñarnos, de educarnos a la humanidad para asimilar todos esos seres, para ir preparándonos. Entonces, vemos que hay una relación directa, escritural, y Yeshua, siempre anticipado, sabía cuándo había que reverdecer la higuera. O sea, ¿por qué? Porque ya es el tiempo que ellos nos van a presentar todas estas cosas. Y algo que a mí me sorprende mucho son las cartas de Steve Jackson, que sabe Carlos también. Las cartas de Steve Jackson en 1995 anuncian todo esto y todas las perversidades que nos quieren montar el nuevo orden mundial. Sí, correcto. Entonces, queda claro, o sea, nos queda bastante claro a nosotros que el tiempo del conocimiento y el tiempo ya de la presentación de lo que va a pasar, precisamente es esta generación, con el reverdecer de la higuera. Por eso, no puede ser coincidencia que precisamente reverdece la higuera y empieza este conocimiento de la verdad del Eterno, empieza la revelación, pero también empieza ya una manipulación grande en mostrar el fenómeno óptico. No puede ser coincidencia, tiene que estar ligado. Y bien, bueno, por allá para terminar, leamos el versículo 14, que con eso terminamos, versículo 14 de Apocalipsis 6. Dice, y el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla y toda montaña e isla fueron movidas en su lugar. O sea que va a ser un evento, un terremoto, una catástrofe bastante grande, un terremoto, una explosión, o los, como dice Carlos, el volcán Yellowstone, de pronto, algo así, un evento bastante grande. Pero hay una buena noticia ahí, ¿no? Porque eso va a acontecer, y luego que va a acontecer para la tierra se va a vivir eso, pero el Eterno escogió a América precisamente para resguardar a su pueblo.
se me hizo la cabeza de que tiene para Estados Unidos o para Europa, para no sé dónde a buscar prosperidad, porque ya no hay tiempo de eso. Por el contrario, yo personalmente que estoy en los Estados Unidos estoy buscando la manera de empezar a traer todo para volver nuevamente a mi país, porque ya no es tiempo de estar en otros lugares, porque lo que viene va a ser tremendo. Sí, porque esa es la promesa que le tengo da por boca del profeta Jeremías, y lo he dicho por otros profetas también, que a Sefará le da el Negev, ¿cierto? Que significa centro y sur, y es precisamente este sitio donde le va a dar Shalom, donde le va a dar paz a su pueblo, donde por lo menos vamos a pasarla, digamos, no tan intensa como van a ponerle a otras personas en otros lugares del mundo. Ahora, mira, acabamos de ver acá que dice que el cielo se va a recoger como, dice, y el cielo retrocedió como un pergamino, es decir, nosotros habíamos analizado que esto de que el cielo, porque muchos dirán, pero el cielo, o sea, se va a destruir todo. No, no. ¿Por qué? Porque Pablo en 2 Corintios 12:2 dice, yo conozco un hombre que no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero fue el tercer cielo. Entonces, no es que se va a destruir todo, porque los judíos incluso hablan de 7 cielos, los judíos. Acá Pablo dice, tú conoces un hombre que fue el tercer cielo. No es posible que cuando dice que va a ocurrir algo, posiblemente le llama cielo a la parte visible, donde están las nubes, que es donde de pronto se puede ver una magnitud como una bomba, se ve en esa parte que uno le llama cielo. No sé cómo aquí va a ser. Sí, en el Eterno de poner el corazón, esto en este momento con lo que tú estás hablando, el rollo, el cielo se va a actuar como un rollo. Yo pensaría más bien que en este momento nosotros estamos protegidos en la tierra por los ángeles del Eterno. Todavía, por eso los ángeles del maligno no pueden hacer todavía nada, de manifestarse ni nada. Yo imagino más bien que lo que quiere decir la escritura en este verso, de que el cielo se va a recoger como rollo, es simplemente que el Eterno va a decir a los guardianes, quítese de ahí, y es donde aparecen los ángeles caídos y aparece todo lo que va a aparecer aquí en la tierra, pienso yo. Que nadie podría hacer eso, porque no tendría como sentido, ¿no? De que el cielo se vaya a desaparecer o a engollar, o hay que poner como el sentido de lo que estamos hablando, lo que viene, la gran tribulación. Pero para que reine el maligno y aparezca esas naves, por supuesto que los ángeles que están ahí deteniéndolo no tienen que estar ahí. Claro, y hay algo importante, mira, lo que dice en el versículo 15 de Apocalipsis 6, ya con esto aquí se termina Apocalipsis 6, dice, entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, en verdad todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas y la montaña, y dijeron a la montaña, caigan sobre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos viendo que ya la ira del Eterno vino, que hay un evento natural de bastante magnitud, pero no están muertos todavía todos. Mira, porque acá dice que los ve, que todavía los poderosos, porque es más difícil hacer matar a los poderosos, porque ellos van a tener que esconderse. Que es el que ahora están haciendo búnkers, los gobernantes, la gente rica. Hemos visto en películas que si hay películas porque algo así están planeando, de que ellos incluso quieren abandonar el planeta para no ser destruidos. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre acá que aquí, Juan, está viendo que cuando, después de la magnitud, después de las guerras, porque ya vimos que en la apertura de los primeros 6 hay guerras, que en la apertura de los primeros 6 va a haber hambre, seguramente a ellos no les va a afectar a los más poderosos, sino a los otros, a los esclavos de ellos. Y vemos que todavía están vivos, y ellos dicen, a las rocas de las montañas caigan sobre nosotros, o sea, tienen gran susto. Dice, y escóndanos de la paz del que está sentado en el trono. Quiere decir que ya, acá ellos ya saben quién es el que va a venir a destruir. Ellos tienen el conocimiento que el que está sentado en el trono es el que va a venir a destruirlo, porque dice, escóndanos de la paz del que está sentado en el trono y de la furia del Cordero, porque el gran día de la furia ha llegado. Y eso. Entonces, acá estamos en el sexto sello. Pero en el séptimo sello, que vamos a ver ya desde la próxima semana, empiezan los eventos que decía Marcelo, que en la tribulación, ya en la apertura del sexto sello, empiezan las copas de ira del Eterno. Ahí es donde ya empieza a destruir a los grandes, a las bestias, y empieza a destruir a la simiente de Caín. Y si aparecen invasiones extraterrestres, es donde va a haber una gran guerra, como dice Alejandro, aquí va a haber una lucha. Porque los ángeles del Eterno, y nosotros en algún momento, hace algunos años, las galaxias va a quedar en pañales. Creo que Alejandro se debe acordar que creo que es unos 2 o 3 años hicimos una enseñanza en el que decía que el ejército del Eterno iba a cubrir los cielos. Y parecía fantasioso porque recuerdo que Marcelo, pues como que no estuvo de acuerdo con eso. Digo, no, ¿cómo así que los ángeles van a estar cubriendo? Eso no me parece que...
Claro. Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros vamos avanzando en conocimiento y después vamos descubriendo. Pero ahora yo sí creo que lo que se nos salió en ese momento como algo que se nos escapó, y concuerda con la realidad, que si va a haber una guerra de esta magnitud espacial, pues lógicamente el ejército del cielo, el ejército del Eterno, los ángeles, que vienen a protegernos, porque dice el Salmo 91 que se tiene que cumplir, que Él enviará a los ángeles para que te protejan, dice el Salmo 91. A la sombra de Cristo y vive bajo su cobertura, Él va a ser protegido de los ángeles. ¿Cuál es la cobertura del Eterno? La Torá. ¿Cuál es la sombra del Eterno? Su protección. ¿Cuál es la protección nuestra? Nosotros, la protección nuestra es la Torá. Si nosotros cumplimos la Torá, tenemos la protección del Eterno, tenemos su cobertura. Y nadie nos podrá tocar. ¿Dónde está la prueba de eso? En Job. Job, por estar en la cobertura del Eterno, a Satán no pudo contra su vida, no podía tocar su vida, estaba blindado. Y el mismo se lo dice. Le dice, es que Él te respeta y te quiere porque tú lo tienes blindado. Nadie lo podía tocar. ¿Y qué hizo el Eterno? Le dijo, te doy la potestad de que toque su bien. Pero respeta su vida. Y después le dijo, enférmalo si quieres, pero respeta su vida. Podía contra su vida. Te puede enfermar. No te puede matar si el Eterno, si es que no son tus días cumplidos. Solo el Eterno sabe cuáles son nuestros días cumplidos. Bien, creo que aquí terminamos. No sé si Marcelo tiene algo más. De pronto. No, todo está claro, Marce. Y bueno, un saludo, un abrazo para todos también por allá. Shabbat Shalom y muchas gracias por... Bueno, queremos saludar al hermano, no sé si está el hermano Schubert, el hermano Nazi, no sé si está por ahí. Sí. Vemos que está el hermano Kevin por ahí, por el hermano Schubert no ha hecho ninguna pregunta, por eso me extrañaba, no sé si estaban por allá. Y le queremos decir que estamos bien, pues si no me sentido bien un poquito, pues no ha afectado algo la altura, pero sí estamos bien. Gracias al Eterno. Y gracias también a la ayuda que nos proporcionó pues, la hermana Nancy, que es médico, pues es la médico de la congregación. De pronto algún día te puede viajar y puede ayudar acá, por ejemplo, a los hermanos. En este momento una hermana necesita atención médica, pero bueno, algún día pues ya el Eterno también nos va a poder ayudar levantando otros médicos en la congregación para que pues todos podamos tener esa ayuda. Así que pues le mandamos saludos acá a los hermanos, bendiciones para ustedes. Al hermano Gary que está por ahí, pues también bendiciones para él. Vamos a cantarle bienvenido, pues, que está ahí colaborando con mi hermano Marcelo. Ya se está seguramente preparando para que cuando él le toque también la enseñanza y dirigir, cuando Marcelo salga para un lugar, Alejandro para otro lugar, Carlos para otro lugar, pues yo también tengo que irme, ya seguramente va a quedar por ahí el hermano Gary ayudando. Bien, hermano. Ay, Daniel, ya viene Daniel, pues por ahí Kevin y los demás. Bueno, yo creo que vamos a tener un buen grupo, pues ahora ya le está seguramente quedando clara la película, que esto que nosotros hablamos no es fantasía, que cada día va tomando fuerza y es una gran realidad. No hablamos de los extraterrestres, digamos, porque nosotros nos gusta ese tema. A mí personalmente ni siquiera me gusta, Marcelo lo sabe, pero no puedo apartar de una realidad. La Torá nos está advirtiendo de un mal, y ese mal, hermano, tiene muchas consecuencias que el mundo no lo sabe, pero que, como está profetizado por Daniel, el conocimiento del pueblo del Eterno aumenta y grandemente en ese sentido. Bien, hermano, no sé si tienen algo más. Si no, nos despedimos, vamos pues a pedirle. Adelante. Dile a Alejandro que le damos un abrazote grande por haber tenido la oportunidad de ver nuevamente a su hijo. Bueno, pues te digo, hermano, lo mismo para ustedes, que no te bendiga mucho. Shalom. Shalom, hermanos, shalom, bye. Shabbat shalom. Que el Eterno los bendiga a todos. Cuanto la muerte le incluye a la muerte de Cristo. Sí, correcto. Vamos a ver. No sé si Marcelo tenía algo que decir para evacuar esa pregunta de Alejandro. No escuché muy bien, pero yo quería referirme a algo que es importante saber, que todos los que mueren, realmente su alma deja de ser. La figura que estamos viendo en este momento de esa palabra, básicamente es que si la consolación que tiene una persona de que estás muriendo en la Torá,
eso te va a dar un descanso. Me explico. Todos mueren. Mueren el injusto y muere el justo. Pero como en la muerte nada somos, ese descanso que tienes es cuando tú todavía estás con esa conciencia y puedes determinar que tú en este camino vas a alcanzar resurrección, porque estás guardando el Shabbat, estás guardando los mandamientos. Cuando cometes un error, la Torah te muestra el camino de la salida. Entonces, eso es morir en justicia. Adelante, Marce, no sé si me escuchaste bien, pero la grabación está bien del programa, sí. Sí, correcto. Entonces, para que nos quede más claro, entonces, entre lo que es el justo y el injusto, entre la vida y la muerte y la esperanza que tenemos, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18. Es la parte más importante para poder entender esto. Ezequiel, capítulo 18, versículo número 4. El profeta Ezequiel, el Eterno le muestra la visión para que el pueblo tenga este entendimiento que es muy, pero muy importante. Ezequiel 18:4 dice: todas las vidas son mías, dice el Eterno. Tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías. La persona que peque o que transgreda la Torah, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a una mujer menstruosa. Eso hay que, a los hermanos que no... Eso son violaciones de la Torah, básicamente, ¿no? Correcto, violaciones de la Torah. Correcto, violaciones de la Torah. Dice el versículo 7, el que no oprime a nadie, el que devuelve su prenda a quien le debe, el que no comete robo, el que da de su pan al hambriento y cubre con su ropa al desnudo, el que no presta con usura ni por intereses, el que retrae esperen supuestamente, tiene que esperar un momento, realmente significa descansar o reposar. Entonces ahí nosotros vamos a poder entender el concepto de cuando Yeshua, cuando Pablo, cuando profeta, por ejemplo, le habla a David, y realmente lo que sucede con un justo, que ahí hay una diferencia que vamos a ver en Ezequiel. Cuando un justo muere, cierra sus ojos, ¿va a qué? A dormir. ¿Por qué? Porque el justo no recibe el castigo de la muerte. Es un poco confuso, ¿cierto? Porque uno va a decir, sí, pero que el cuerpo está inerte, ya no tiene vida. Entonces vamos a estudiar bien ese concepto que es importante. Porque el castigo para el pecado sí es la muerte. Entonces por ahí va a decir, sí, pero se muere el justo y se muere el impío. Los dos van a morir, claro. Los dos van a morir, van a tener muerte física, ¿cierto? O sea, el cuerpo va a quedar inerte, va a quedar sin movimiento, pero existe algo importantísimo que Salomón nos enseñaba, que decía que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve al que lo dio. Entonces el Eterno le dio espíritu a su creación. Y si el espíritu vuelve a él, no vuelve para morir, porque viene diciendo antes tras cámara, conversando con el hermano Carlos, él me decía, claro, porque el Elohim no es el Elohim de muertos, sino de vivos. Entonces ahí queda claro que él, si es el Elohim de vivos, es porque aquellos justos de él que han ya dejado de existir físicamente, permanecen vivos en la presencia del Eterno. No sé, Alejandro, si tienes algo que aportar. No, sí, claro. Si Marcelo tiene algo que decir, porque me interrumpa. Entonces vemos acá que la palabra realmente significa descansar. ¿Sí? La muerte realmente para un justo es ir a descansar, hermano. Por eso es que Yeshua decía, y vamos a leer el verso, Yeshua decía que aunque estén vivos, que aunque estén muertos, si creen en mí, vivirán, ¿verdad? Aunque tú estés muerto, pero si tú crees en Yeshua, si tú guardas la Torah, con fe en Yeshua, vivirás. Así que ese es un gran consuelo para aquellos, pues, en el momento que tengamos que partir de piso de, pues a la familia se les será doloroso, pero siempre vamos a mantener esta esperanza. Sí. Adelante. En cuanto al justo, ¿no? Y en cuanto al impío,
¿Cuál será la diferencia entre la S y no la X? Me lo acabas de seguir todo Ya, Marce, adelante. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de YouTube. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, desde Bogotá, en Colombia, en compañía de pues, nuestros hermanos acá, Alejandro Pina, el hermano Carlos, y pues otras hermanas también que están con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo para en esta semana poder terminar, si el Eterno lo permite, pues el capítulo número 6 de Apocalipsis. Para esta ocasión vamos a ver la sangre justa de los muertos en Yeshua. Hoy vamos a analizar ese tema, hermanos, respecto de la vida y la muerte, que corresponde a aquellos que tienen fe en Yeshua y que guardan los mandamientos de nuestro Padre bendito. Con nosotros acá Alejandro Pina, y en Ecuador está nuestro hermano Marcelo Espinosa. Adelante, Alejandro. Bueno, Shabbat Shalom para todas las personas que nos escuchan en todas las partes del mundo. Pues, una vez más, que queremos estar familia, así debe ser. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, especialmente a los hermanos que nos escuchan allá en los Estados Unidos, en Japón, y en los distintos lugares que nos alcanza a llegar la señal que tenemos por medio del canal. Pues el Eterno que sea aquí hoy en este día, que nos haga el entendimiento, nos permita comprender su palabra. Y pues bueno, Marcelo Espinosa está conectado también con nosotros desde Ecuador. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom para todos los hermanos, a los hermanos que se encuentran en Colombia, un abrazo, y a nuestros hermanos que van a ver el video en estos días también. Vamos a seguir con esta secuencia de Apocalipsis y también topando temas importantes que siempre se relacionan a que los hermanos, especialmente del cristianismo, tengan en claro cómo es la manera que debemos seguir un estudio, un proceso de estudio para deducir la verdad, para extraer la verdad, porque tenemos Biblias que están mal traducidas, tenemos un contexto que se está obviando en las iglesias, que es lo que ha acabado de extraviar a la oveja perdida de la casa de Israel. Bueno, adelante, Marce, con la enseñanza. Adelante, Marce. Muy bien, gracias. Vamos entonces a abrir el texto bíblico, cualquiera que tengan, que es importante. Recordemos que para poder pues seguir la enseñanza y tratar de entenderla necesitamos un texto bíblico. No importa que pues, ya sabemos que tienen errores en la traducción, pero acá los vamos a ir evacuando esos errores. Hablamos en Apocalipsis capítulo 6, que es el que estamos estudiando, en el versículo número 9. Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 9. Dice en este versículo 9, cuando el Cordero rompió el quinto sello, y debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh. Esto es, por dar testimonio. Versículo 10. Ellos gritaban a gran voz: Rey soberano, Akadosh, Santo, único y verdadero, ¿cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? Acá Juan ve en la visión a las almas de aquellos que habían sido abatidos, que habían sido asesinados, que habían sido sacrificados por ser testimonio de la palabra del Eterno, sobre todo de la enseñanza de Yeshua, porque estas almas que se muestran aquí son de aquellas personas que creían en el Mesías, en la enseñanza del Mesías, con relación a lo que el Eterno había mostrado en su Torá. Versículo número 11. A cada uno le fue dada una vestidura blanca y le fue dicho que esperaran un poco más hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos que serían muertos igual que ellos. Entonces bien, yo quiero hacer acá nos vamos a detener un momento porque me llama la atención aquello que la visión Juan que luego de que le claman al Eterno la sangre justa de los muertos en Yeshua, clamando por venganza contra los seres de la tierra que fueron quienes le quitaron la vida o quienes van a seguir quitando la vida a la gente justa. Acá se les dice: esperen un momento. Supuestamente la traducción dice: esperen un momento hasta que se complete el número de los que deben de ser muertos. Había en el plan del Eterno un número determinado
de sacrificios de la gente justa, de que ellos quieren hacer perseguidos. Pero lo que me llama la atención es que se le dice que esperen un poco más. Entonces, he querido analizar esta palabra y pues acá ya están viendo en su pantalla, en la foto del diccionario Strong. Acá vemos, acá en esta foto, la palabra que fue utilizada para eso, en el diccionario Strong, está codificada con la G 773, aquí vemos la palabra, y nosotros vamos a notar algo. Vamos a notar que cuando la palabra anapo, que es la palabra para mano hacia la maldad, obra verdaderamente la justicia entre los hombres y hombres, y camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad, ese es justo, este vivirá, dice Yahweh Adonai. Entonces aquí nos queda muy claro, el justo va a vivir, pero claro, y la gente dirá, pero sí, pero en algún momento alguien tiene que morir. Sí, lo que pasa es que para entender que entre la vida y la muerte tenemos que comprender algo, que nosotros los seres humanos, por la transgresión de Adán, los que somos de la descendencia de Adán, digo somos porque yo he hecho el análisis muy exhaustivo y estoy convencido de que yo vengo de la simiente de Adán, así que por eso le digo, aquí creo que todos los que estamos acá, todos los que estamos aprendiendo la Torah, los que queremos hacer la voluntad del Eterno, provenimos de Adán, porque pues el Eterno hizo un linaje que sea fiel a él, y nosotros buscamos esa fidelidad. Entonces, claro, dice, como Adán incumplió con las normas, con la Torah que el Eterno le dio, entonces hubo el castigo a eso, y el castigo fue dejar de existir físicamente. Pero recordemos que por el pecado de Adán, el Eterno nos dijo, y que la mala traducción no la hace entender, ahora voy a extender mi mano para que tomen del árbol de la vida. Y mira la mala traducción, con la manipulación dice, ahora voy a evitar que tomen del árbol de la vida. Y eso sería injusto, porque como el Eterno va a evitar que tomemos del árbol de la vida, es imposible, ¿verdad? Entonces, la traducción correcta, que lo hemos analizado, Marcelo, sobre todo por el que hizo ese estudio, dice, ahora extenderé mi mano para que tomen del árbol de la vida. ¿Cuál es su mano extendida? Yeshua. ¿Y tú cómo la vamos a entender? Necesitamos más estudios para que se nos vaya aclarando más el tema. Vayamos a la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Miren que acá Shaul Pablo, a los tesalonicenses, no les habla de muertos, porque él está mostrando la esperanza que cada uno estamos buscando. Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Ahí está el punto, hermano, ahí está la diferencia de la que pues, de pronto acá los hermanos están pensando, o que Alejandro quería que aclaremos. Está la diferencia. Los que no conocen la Torah del Eterno, los que no conocen a Yeshua, no tienen esperanza.